La noticia de la muerte del artista y diseñador japonés Akira Toriyama ha sorprendido a millones alrededor del mundo. Enterarse que murió Akira Toriyama. Dragon Ball などで知られる漫画家の鳥山明さんが Creator of Dragon Ball, one of the most influential and best-selling Japanese comics, has died at the age of 68. Akira Toriyama, considéré comme le père de tous les mangas, rappelez-vous, au début des années 80. A los 68 años falleció Akira Toriyama, el creador de la popular serie japonesa Dragon Ball Z. ¿Saben? A raíz de esta noticia, tengo sentimientos encontrados. Si bien siempre he sido un fan de la serie y he estado atento a todas las novedades y hasta fui al cine a ver más de una de sus películas, la verdad es que desde hacía un tiempo no estaba tan pendiente de cada cosa nueva que salía, especialmente del manga, que entiendo agregó una tonelada de contenido nuevo. De cierta forma, yo con Dragon Ball la mayoría de veces fui más bien un fan casual, en gran medida porque poco a poco me incliné a ver otro tipo de series incluso dentro del género shonen. Y sin embargo, para mí es innegable e increíble el amor que le tengo a Dragon Ball. Y más increíble aún es que pasan los años y eso nunca cambia. Y creo que el día de hoy es buen momento para delimitar y compartir de dónde surge ese cariño, de dónde surge ese aprecio. Porque aunque sea el reflejo de mi experiencia personal, creo que este análisis va a reflejar mucho del por qué Dragon Ball es tan querido. Vamos a empezar con una simple pregunta. ¿Cómo conociste Dragon Ball? Seguramente todos me dirán que en televisión, obvio, a ver, Televisa, Televen, Canal Mega, Canal 1, Panamericana Televisión, Cartoon Network y tantos otros. Sí, pero más que dónde, yo diría, ¿qué fue lo que te conectó con Dragon Ball? ¿Recuerdas ese primer momento en el que hiciste clic con la serie? En mi caso, aún lo tengo muy presente. Primero, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Cuando tenía 7 años, me regalaron una Nintendo DS con un R4, que entre todos los juegos que tenía, incluía el Super Sonic Warrior 2. Ahí fue cuando conocí Dragon Ball como franquicia. Sin embargo, no entendía nada. A ver, sí, me gustaba el concepto de las peleas, pero por alguna razón como que no me terminaba de llamar la atención por aquella época. Honestamente, no sé qué pasaba por mi mente de 7 años, pero me pareció un concepto estético algo rebuscado. Y un contraste muy fuerte con Pokémon, que era una serie más amigable y era mi único referente de anime por aquella época. Así que bueno, Dragon Ball quedó encajonado para mí desde los 7 años. Ese fue básicamente mi primer contacto con la serie. Pero el verdadero punto de inflexión, para mí, llegaría 3 años después. Es el año 2010. Estaba de vacaciones en casa de mi abuela. Me había dormido tarde y cuando despierto estaba mi abuela en la cocina y mis padres habían salido a comprar unas cosas para comer, mientras yo estaba viendo televisión en su cuarto de lo más tranquilo. Y en eso, mientras estaba cambiando de canales para encontrar algo, caigo en Cartoon Network y encuentro esto. Y la verdad, recordar este día para mí es mágico. Al verlo, me quedé tan pero tan impresionado que simplemente me quedé viendo. Piensen que para mí yo de 10 años, ver a un tipo transformándose en mono gigante de una forma tan imponente y agresiva fue todo un shock. No estaba acostumbrado a ver algo así. Y tengan en cuenta que yo en esa época era sensible con los contenidos sangrientos. Pero el impacto de ver ese Vegeta transformándose fue tal que no pude dejar de mirar, fue increíble. Y a medida que avanzaba la pelea, poco a poco iba entendiendo más cuestiones relacionadas al lore de la serie. La raza Saiyajin, el concepto de las peleas, el ki, en fin, fue una experiencia mágica para mí. Incluso en el momento yo me empezaba a cuestionar algunas cosas de lo que estaba viendo. Por ejemplo, mientras veía la pelea, ya tenía claro que los Saiyajins eran fuertes y tenían habilidades increíbles. Y en ese sentido, yo no entendía por qué Krillin también podía usar poderes. Y en mi mente de 10 años pensaba que era que Krillin se inyectó sangre de Saiyajin. Sí, lo sé, bastante absurdo.
Y bueno, recuerdo que después de eso no podía esperar a regresar a casa y poner a grabar Dragon Ball Z en mi televisor para ver los capítulos en orden. Y justo por ese momento empezó la saga de Namekusei. Y fue allí donde me terminé de enamorar con la serie. Primero porque cada vez que aparecía un personaje nuevo, yo lo identificaba del videojuego. A Zarbon, a Dodoria, a Krillin, a Freezer, a Ginyu. De repente todos esos diseños extraños cobraban sentido al ver la serie. De hecho, cuando apareció el Capitán Ginyu por primera vez me sorprendí de que el tipo fuera tan fuerte, porque en el videojuego, en el Super Sonic Warrior 2, se clasificaban a los personajes por número, y los 3 que estaban a nivel 1 justamente eran los más débiles, o los que tenían menos resistencia, una cosa así. Y segundo, Francia. No, mentira. Y segundo, las peleas. Huevón, cada una de ellas era lo más épico que había visto en mi vida. Y eso es mucho decir, teniendo en cuenta que por aquella época yo venía de haber terminado la 4ª generación de Pokémon. Y a ver, esto último que les menciono me parece importante destacarlo. Pokémon era mi único referente de anime cuando yo tenía 10 años. Y dicho referente, la verdad es que era muy inocente. Ojo, no me malentiendan, era muy buena serie y claramente los personajes tenían sus objetivos claros, pero más allá de eso, seamos claros, en Pokémon no había una amenaza real. Claro, estaba el equipo Rocket, pero esta gente era más que todo un chiste andante que aparecía en cada capítulo. Pero la serie como tal no giraba en torno a situaciones en las que sintiéramos que nuestros personajes favoritos corrían riesgo sus vidas. Más bien el entorno en el cual se desarrollaban era una competencia casi tirando a lo deportivo. Y eso por sí solo no es algo malo, Pokémon es una serie dirigida para niños. En Dragon Ball justamente esto no pasaba. Los personajes o ganaban o se morían. Y todo tenía una tensión mucho más creíble. Aparte que no era solamente ganarle al enemigo, había otras cosas en juego, como la búsqueda de las esferas del dragón, por ejemplo. De hecho, aún tengo una experiencia de la cual me río. Un día llegué a casa del colegio, estábamos comiendo con el televisor enfrente y justamente estaban pasando Dragon Ball. Estábamos mi mamá, mi papá y yo. Y adivinen qué escenita de Dragon Ball justo estaban pasando en ese momento. Exacto. Sí, esa misma. Excelente para comer en familia. Y cada vez que pasaba algo en la serie, era algo que siempre salía como tema de conversación en el colegio. Y justo acá viene la primera cosa que yo honestamente le agradezco a Dragon Ball. Me ayudó a integrarme. Yo siempre fui un chico que no solamente le costaba hacer amigos, sino que además siempre se sentía acomplejado. Ya sea porque sentía que no siempre compartía gustos con los demás, o por mi físico, o cualquier cosa que le generara inseguridades a un niño de 10 años. Y Dragon Ball fue esa ventana para mí para empezar a perder el miedo al mundo, para empezar a compartir más con los demás y a dejar los complejos a un lado. Cada vez que me ponía a hablar de Dragon Ball con los demás, se me olvidaba cualquier inseguridad que tenía y simplemente quería hablar de cómo Gohan le había caído a golpes a Freezer, o lo triste que fue la muerte de Vegeta, o de lo épico que fue el Kaioken por 20 o el Super Saiyajin de Goku. Son recuerdos muy lindos, donde además conocí gente con la misma pasión que yo. No, a ver, y esto no termina acá. Cuando termina la saga de Freezer, algo pasó con la programación y dejaron de transmitir ese Dragon Ball Z original. Y simplemente desapareció por un tiempo. Lo último que recordaba al final de la saga de Freezer era un enigmático personaje saliendo entre las sombras, todo amenazante con sus secuaces, para luego yo preguntarme, ¿y ahora qué coño le pasó a Dende? Sí, no sabía que era Garlic Jr. y como su diseño era muy parecido, asumí que era Dende o un familiar suyo o algo así. El punto es que aún tenía mi fiebre con Dragon Ball y quería probar algo más. Y en ese momento dije, oye, ¿no habrá algún juego de Wii de Dragon Ball? Seguramente debe haber alguno bueno. Así que un día, en una tienda de DVDs que quedaba por el centro de mi ciudad, que vendía puros juegos de Wii y Play 2 chipeado, encontré uno de los vicios más grandes que vi en mi vida. Y orgullosamente puedo decir que es el primer juego que me he comprado en mi vida con mis ahorros. Por tan solo 25 bolívares fuertes, algo así como $2,5 de ese entonces, adivinen qué joyita me llevé para mi casa. Ahora bien, ¿por qué es importante mencionar el Tenkaichi 3 en esta historia? Porque, similar a esa primera experiencia con la serie en el colegio, el juego fue otra ventana para perder el miedo a compartir con los demás.
Después de eso, básicamente comencé a invitar a mis amigos con mucha más frecuencia, tanto vecinos como compañeros del colegio, y nos la pasábamos toda la tarde jugando. El recuerdo más bonito que tengo de esta época es un día en el que todos los vecinos de la cuadra decidimos hacer un torneo en casa de uno de nosotros y cada uno escogería a su personaje predilecto. Spoiler, al final terminó ganando el pana que usaba Kid Buu, que en retrospectiva era como demasiado obvio que ganaría. A ver, qué personaje más roto. Y de ahí un sinfín de experiencias más, como por ejemplo que después retomé Dragon Ball, pero no en una página en particular donde estuvieran todos los capítulos, sino en YouTube, con 4 imágenes rodeando para evitar el copyright. No sé si alguno se acuerda de esto, en 144p de calidad. Y de esa forma me vi la saga de Cell y parte de la de Majin Buu. Y fue una experiencia increíble que viví. Fue de las primeras veces que, por fuera de lo que mostraban en televisión, comencé a introducirme en el mundo del anime, a conocer gente en internet y a hablar de estas cosas con frecuencia. Pero no solamente diciendo lo épico que era, sino también analizando sus errores, las cosas buenas y las cosas malas. ¡Ay, cómo olvidarlo! Luego también está la época de datos curiosos con Loquendo, como ese que decía que la Z de Dragon Ball Z era porque uno de los becarios de Toei Animation le mandaron a poner Dragon Ball 2, pero el bicho se equivocó y puso que Dragon Ball Z porque se confundió. Cosa que, lamento decírtelo, en realidad es mentira porque la palabra Z viene de la palabra Zenkai. También, por ejemplo, la época de los AMVs en YouTube. Mi favorito de todos absoluto es uno en particular de la película de Broly con Bring Me to Life, que fue subido en el año 2007. Que ese video todavía está en YouTube. Y si quieres verlo te lo voy a dejar abajo en la descripción. Y ya que hablamos de Bring Me to Life, hay que mencionar esto. Alguien dijo esencia. Para algunos esto puede sonar algo muy extraño, sobre todo para aquellos que se incorporaron al fandom de Dragon Ball recién con Super y la batalla de los dioses, pero piensen que en una época donde el internet era mucho más limitado, donde la serie ya había terminado hace casi 15 años y solo nos llegaban migajas de las novedades que pasaban por Japón, o las cosas que decía Toriyama, o unos clips fuera de contexto de Dragon Ball Heroes, Dragon Ball seguía vivo por los que aún lo amaban, por la gente que lo amaba aquí en Occidente, por los que crecieron con él en los 90, o por los que se incorporaban a su fandom mediante internet durante la década del 2000 y las repeticiones en televisión. Y eso que ahí yo solo estoy hablando de América Latina, que es el caso que yo más tengo presente, porque el furor de Dragon Ball en Japón siguió siendo tan grande que era imposible que el creador, Toei Animation y la Shonen Jump lo pasaran por alto. Dios, fueron tantas cosas que puedo pasar más de 30 minutos acá hablándoles de esto, pero en definitiva se resume en una sola palabra. No necesariamente por ser la mejor de la historia, ni por tener los mejores personajes o los más elaborados, pero sí por construir toda una identidad que no solo marcaría el shonen moderno de ahí en adelante, como ya varios videos de YouTube lo han explicado mejor que yo, también por los valores que nos enseñó, los recuerdos que nos dejó, los amigos que nos permitió hacer. Creo que hablo por muchos cuando entendemos que lo especial de Dragon Ball va más vinculado a lo emocional. Va más vinculado a la identidad que construyó como franquicia, la identidad que construyó como serie, la identidad que construyó como fenómeno mundial. Y en este proceso, donde Dragon Ball Z mantenía una fanbase gigantesca, comparable a la de Star Wars o Friends, llega el año 2013, la batalla de los dioses, y poco después, Dragon Ball Super. Todavía recuerdo que cuando nos enteramos que saldría una película de Dragon Ball en el año 2013, que era oficial en la continuidad, que estaba hecha por Akira Toriyama y que presentaría personajes nuevos, todos nos quedamos impactados, yo incluido. Y... ¡Bingo! 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 A ver, en sí no busco hacer un análisis de la película, ni de Dragon Ball Super, no es la intención con este video. Pero sí era muy evidente que Dragon Ball tomaba un cambio de rumbo. Y ese cambio de rumbo fue polémico en su momento. Y si bien había cosas que no me convencían del todo, al final pues entendí los cambios. A medida que la serie avanzó, aprendí a comprender y aceptar esas transformaciones. ¿Entendieron? Transformaciones, jeje.
De cierta forma, Dragon Ball hasta ese momento me hizo ver que no todo va a ser siempre igual, que cuando uno está enfocado en el pasado, en la nostalgia, así como puedes resaltar cosas negativas en la actualidad, también dejas de lado las positivas. Con Dragon Ball, ya de adolescente, entendí que la serie había cambiado y que era normal, que aceptar esos cambios y buscar lo positivo en ello era lo mejor que podía hacer. Y eso me permitió incluso que a largo plazo pudiera tener algo más de desarraigo con el pasado y aceptar lo nuevo, por más que me causara temor, rechazo o incomodidad. Sin embargo, es innegable el hito que dejó en todos nosotros. Desde el aspecto nostálgico, cuando hacías un Kamehameha o cuando imitabas el peinado del Super Saiyajin. Desde el aspecto social, cuando compartías y compartes la emoción de Dragon Ball con alguien más, pasando por las transformaciones y los cambios en tu vida, donde sea que esté la serie, sigue ahí presente. Cada uno tiene su propia experiencia con esta serie. Cada uno al pensar en Dragon Ball seguro le interpelan muchos sentimientos muy diferentes, pero en general en todos convergen el mismo espectro: nostalgia, cambios, valores y por sobre todo, cariño. Todo gracias a una persona que ya no está con nosotros y que dejó su huella eternamente en esta industria.